El profesor obliga a un estudiante a resolver una ecuación imposible frente a toda la clase. Seguro lo humillará, pero lo que sucede después deja a todos en shock. Bienvenidos a una nueva historia. Antes de comenzar, suscríbanse y dejen su like para que podamos seguir creando más historias que inspiran. El profesor levanta la mirada con arrogancia. Sabe lo que está a punto de hacer. Frente a él, decenas de alumnos observan en silencio mientras señala la pizarra con su marcador rojo. Allí, una ecuación llena de símbolos complejos, raíces cuadradas, logaritmos, notación científica. Una expresión diseñada no para enseñar, sino para humillar. Y su objetivo, el nuevo, el callado, el que se sienta siempre al fondo. El que, según él, no tiene nada que ofrecer. Tú, el de la camiseta desgastada. Ven aquí y resuelve esto. El salón contiene la respiración. Nadie se atreve a decir nada. Nadie entiende qué hace ese niño en esa escuela. Es demasiado joven, demasiado extraño, demasiado invisible. Pero lo que están a punto de ver cambiará sus vidas para siempre. Lo que nadie sabía es que ese niño era un genio silencioso, un genio ignorado, un genio que había aprendido que el conocimiento no necesita permiso para existir. Su nombre era Tomás, y esta es su historia. Tomás nació en un pequeño pueblo donde los libros eran más escasos que los postes de luz. Su madre, costurera, su padre, jornalero. Ninguno había terminado la secundaria, pero ambos sabían que su hijo era distinto. A los 3 años ya leía. A los 5 resolvía sumas con 3 cifras. A los 6, construyó una calculadora con piezas de una licuadora rota. Vivían en una casa de madera, con goteras en cada esquina. Tomás dormía en un colchón al ras del suelo, rodeado de libros que encontraba en ferias, contenedores o en la biblioteca municipal, donde pasaba más tiempo que en casa. No hablaba mucho, no porque no pudiera, sino porque su mente iba tan rápido que las palabras se sentían lentas. Cuando cumplió 8 años, fue aceptado en un programa de becas para niños con alto coeficiente intelectual. Nadie del pueblo lo entendía. Algunos lo señalaban, otros lo llamaban raro. Pero su madre, cada noche, le decía: «Tomás, tú no estás aquí para encajar. Estás aquí para brillar». Lo enviaron a la ciudad. Una beca completa en una de las escuelas más exigentes del país. Era el más joven de todo el colegio. Y eso no gustó a todos. Desde el primer día, los murmullos lo seguían. Su ropa no era nueva. Sus cuadernos eran reciclados. Usaba una mochila de tela cosida a mano. Y, aunque su voz era suave, su mirada era firme. Sabía que no estaba allí por caridad. Estaba allí por mérito. Pero el mundo no siempre reconoce el mérito cuando viene disfrazado de humildad. Su profesor de matemáticas, el señor Varela, era temido por todos. Exigente, rígido, obsesionado con la autoridad. No le gustaban los que cuestionaban, ni los que pensaban diferente, mucho menos los que lo superaban. Desde que vio a Tomás, lo etiquetó: niño problema, becado, fuera de lugar. Durante semanas lo ignoró en clase. Nunca respondía a sus dudas. Lo dejaba fuera de ejercicios grupales. Corregía sus exámenes sin comentarios, sin importar que tuviera todo correcto. Hasta que llegó el día en que decidió exponerlo. Era el lunes. La clase de álgebra avanzada había empezado. El profesor entró con un aire triunfante, sabiendo lo que haría. Escribió en la pizarra una ecuación imposible. No estaba en el temario. Ni siquiera era parte del nivel de enseñanza. Una combinación de funciones trigonométricas, raíces cúbicas y matrices complejas. Hoy vamos a ver quién realmente merece estar en esta clase, dijo, y lo miró. Tomás, al frente. El niño dejó su lápiz. Se levantó. Caminó con paso tranquilo. Tomó el marcador. Y observó. Pasaron segundos. Largos. Incómodos. El salón estaba en silencio absoluto. Y entonces comenzó a escribir. Primero simplificó la expresión. Luego despejó una variable oculta que nadie había notado. Usó identidades trigonométricas que solo se enseñaban en niveles universitarios. Introdujo una matriz inversa para anular un conjunto y, finalmente, trazó la solución. La pizarra estaba llena. Cada línea, impecable. Cada paso, lógico. Cada trazo, limpio. Cuando terminó, dejó el marcador sobre el escritorio y regresó a su asiento. El profesor no dijo nada. Su rostro, congelado. Los alumnos,
No entendían del todo lo que acababan de ver, pero sabían que algo había pasado, algo que rompía esquemas, algo que no se esperaba. Ese día cambió todo. El profesor Varela no reaccionó de inmediato. Su mano temblaba ligeramente, aún sostenía el borrador, pero no lo usó. Sus ojos, siempre altivos, no podían despegarse de la pizarra. Era como si lo que acababa de presenciar no encajara en su mundo, como si cada línea escrita por ese niño desmontara años de control, de certeza, de autoridad. Pero no dijo nada. No elogió, no corrigió, no agradeció. Solo escribió en el cuaderno de asistencia y continuó la clase como si nada hubiese ocurrido. El resto de los alumnos lo notaron. Algunos aún intentaban copiar los pasos. Otros solo murmuraban. Y Tomás simplemente regresó a su pupitre, como si lo que acababa de hacer fuera tan natural como respirar. Esa noche, el profesor Varela no durmió bien. Revisó el ejercicio. Lo analizó. Consultó referencias. Efectivamente, el resultado era impecable. Innegable, incontestable. Ese niño sabía más de lo que él estaba dispuesto a aceptar, pero en lugar de sentirse inspirado, se sintió amenazado. Y el orgullo, cuando se ve herido, puede ser más peligroso que la ignorancia. Los días siguientes fueron aún más tensos. Tomás seguía participando poco, no por miedo, sino por respeto. Sabía que su presencia incomodaba, que su nivel causaba resentimiento en algunos profesores y alumnos. Pero no dejaba de aprender. Pasaba horas en la biblioteca. Leía no solo matemáticas, sino filosofía, historia, física teórica. Anotaba todo. Conectaba ideas. Soñaba con una ecuación que pudiera explicar no solo el universo, sino el comportamiento humano. Una tarde, durante una actividad escolar, el director pidió voluntarios para representar al colegio en una Olimpiada Nacional de Ciencias. Todos esperaban que los elegidos fueran los estudiantes de último año, los hijos de doctores, empresarios y académicos. Pero una de las maestras asistentes, la profesora Julia, de literatura, sugirió algo inesperado. ¿Y por qué no Tomás? Hubo un silencio. Las miradas se cruzaron. El director levantó una ceja. ¿El niño de primer año? Tiene el perfil. Y algo más, respondió la maestra. Talento puro. Varela se opuso. No tiene preparación formal. No puede representar a esta institución. Es un riesgo. No está listo. Pero Julia insistió. Mostró ejercicios, ejemplos, un ensayo que Tomás había entregado sobre los números primos y la música de Bach, una mezcla de lógica y arte que dejó a todos en silencio. Al final, el comité aceptó. Tomás sería uno de los representantes, no por insistencia, sino porque nadie tenía argumentos reales para negarlo. La noticia recorrió el colegio como un rayo. Algunos lo felicitaron. Otros se burlaron. Varela no dijo nada, pero su rostro hablaba por él. Empezó entonces la preparación. Tomás recibía un módulo de estudio especial cada semana. Lo terminaba en un solo día. El tutor encargado, un físico retirado que colaboraba con la escuela, se quedaba sin palabras cada vez que le explicaba algo y Tomás lo anticipaba, lo ampliaba o lo corregía. Mientras tanto, en el salón, el ambiente se volvía más hostil. Algunos alumnos, influidos por los prejuicios de Varela, comenzaron a aislarlo. Lo veían como un intruso, un becado que venía a quitar lo que no era suyo, un espejo incómodo que reflejaba sus propias inseguridades. Pero Tomás resistía. No devolvía insultos. No discutía. Solo seguía aprendiendo. Una tarde, después de clase, Varela lo detuvo en el pasillo. ¿Te crees especial?, preguntó, sin mirar directamente. Tomás no respondió de inmediato. Lo observó. Sabía que cualquier palabra podía ser malinterpretada. Pero también sabía que el silencio, en ciertos momentos, es más fuerte que cualquier argumento. No me creo nada, dijo finalmente. Solo sé que tengo una oportunidad, y la voy a usar. Varela apretó los labios. Quiso decir algo más, pero no lo hizo. Los días pasaron. La competencia se acercaba. Tomás se preparaba en secreto. Nadie sabía que, por las noches, se quedaba despierto resolviendo problemas diseñados para adultos, que escuchaba conferencias de universidades extranjeras traducidas por él mismo, que escribía hipótesis, fórmulas, conjeturas, hasta que llegó el día. El evento nacional de ciencias era más que una competencia. Era un espectáculo. Se realizaba en una universidad privada de renombre,
con instalaciones modernas, medios de comunicación presentes, cámaras, flashes, autoridades y patrocinadores. Los participantes llegaban de todas partes del país. Estudiantes brillantes, hijos de académicos, algunos con asesores personales, otros con años de preparación. Tomás llegó solo. Llevaba su mochila de siempre, sus cuadernos escritos a mano y una libreta nueva que le regaló su madre antes de partir a la ciudad. Al llegar, lo miraron raro. Algunos creyeron que estaba perdido. Otros pensaron que era parte del personal de limpieza. Nadie sospechaba que ese niño de mirada tranquila y pasos firmes era uno de los competidores. El director del colegio, acompañado de varios docentes, llegó poco después. También Varela. Su cara no mostraba orgullo, mostraba escepticismo. Tomás fue asignado al grupo C, donde competiría con estudiantes 2 o 3 años mayores. El reto consistía en resolver una serie de pruebas científicas, matemáticas y de lógica, algunas individuales, otras en equipo. Los problemas estaban diseñados para forzar los límites del pensamiento. Y eso era el hogar de Tomás. Desde la primera fase, sorprendió a todos. Mientras otros usaban calculadoras, él resolvía de memoria. Mientras otros discutían posibles métodos, él ya había anotado la solución. No hablaba mucho, solo resolvía. Observaba, comprendía, desarmaba el problema y lo reconstruía con una naturalidad que asombraba incluso a los jueces. Uno de ellos, un profesor universitario con 3 doctorados, se le acercó en la pausa del almuerzo. «Disculpa, ¿tú estudias con qué libros?» Tomás se encogió de hombros. «Los que encuentro». «¿Quién te enseñó a razonar así?» «La curiosidad», respondió. En la tercera ronda, el ejercicio fue inesperado. Una combinación de genética, estadística y filosofía de la ciencia. Muchos se bloquearon. Otros intentaron fórmulas clásicas. Tomás pidió una hoja extra. Y escribió no solo el resultado, sino una reflexión final. La ciencia sin ética es matemática vacía. Y la ética sin ciencia es intención sin impacto. Los jueces se miraron. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba pensar. Cuando terminó el día, los puntajes fueron proyectados en una pantalla. Tomás tenía el más alto. No por poco, por mucho. Superaba al segundo lugar por más de 30 puntos. El auditorio quedó en silencio. Luego hubo murmullos. Luego, un aplauso. Pequeño, tímido, pero real. Y entonces, algo aún más inesperado. El rector de la universidad subió al escenario. Tomó el micrófono. Miró los resultados. Y dijo: «Hoy no solo hemos visto inteligencia. Hemos visto humildad, pasión y visión. Hoy vimos a alguien que nos recordó por qué educamos. Tomás, si tú lo deseas, esta universidad quiere darte una beca completa. Desde ahora, hasta donde quieras llegar». Los ojos de Tomás se abrieron como si acabara de entrar a otro universo. No sabía qué decir. No sabía si era real. El auditorio se levantó. Aplausos. Esta vez, sin timidez. Varela no aplaudió. El director sí. La profesora Julia lloró. De regreso a casa, Tomás miraba por la ventana del autobús. Llevaba la carta de la beca en la mano. No la soltaba, como si fuera un tesoro. Como si fuera una prueba de que todo lo que había vivido no había sido en vano. Al llegar al colegio, días después, muchos lo recibieron con admiración. Otros, con distancia. Pero ya no podían negarlo. Ya no podían taparlo. Ya no podían ignorarlo. Y sin embargo, Varela lo citó en su oficina. Tomás entró. «¿Te sientes satisfecho?», preguntó el profesor. «¿Satisfecho? No», dijo Tomás. «Curioso, porque esto es solo el comienzo». Varela cerró su libreta. Se quedó en silencio. Y por primera vez lo miró como nunca antes, no como un alumno, sino como a alguien a quien no podía controlar. A alguien que le recordaba que los títulos no garantizan la grandeza, que a veces el verdadero maestro es el que aprende a escuchar. Ese día, algo en Varela cambió. No lo dijo, pero sí lo sintió. Los meses que siguieron fueron intensos para Tomás. El anuncio de su beca se difundió más allá del colegio. Pronto, periódicos locales hablaron del niño genio de barrio humilde. Las redes comenzaron a compartir su historia y algunos programas educativos lo invitaron como ejemplo de superación. Pero él no se dejaba deslumbrar. Seguía asistiendo a clases, sentado en la última fila, tomando notas como siempre, escribiendo con la misma letra pequeña, con los mismos cuadernos gastados. En su mente había algo más grande que la fama, el conocimiento.
Ese era su universo, y apenas había comenzado a explorarlo. Con el acceso anticipado a la universidad, empezó a asistir a clases de cálculo avanzado y física cuántica los fines de semana. Allí, conoció a personas que, por primera vez, hablaban su mismo idioma mental. No lo miraban por su ropa, lo escuchaban por su mente. Uno de los catedráticos, el doctor Benavides, quedó fascinado por su razonamiento lógico. Le ofreció colaborar en un proyecto de simulación gravitacional. A los 13 años, Tomás ya analizaba ecuaciones de tensor de curvatura y proponía alternativas más simples para modelar movimientos de cuerpos en campos deformados. Pero fuera del ámbito universitario, las cosas no eran tan amables. En el colegio, el resentimiento crecía. Algunos alumnos lo veían como el preferido. Decían que tenía privilegios, que se creía superior, que estaba ahí por propaganda, no por mérito. Y aunque Tomás no reaccionaba, el ambiente se volvía cada vez más frío. A veces, le escondían sus libros. Otras, se reían si respondía preguntas en clase. El único espacio donde se sentía comprendido seguía siendo la biblioteca. Allí, entre estantes polvorientos, encontraba paz. Leía sobre teoría del caos, estructuras fractales, modelos de redes neuronales. Comenzó incluso a interesarse por inteligencia artificial. Soñaba con crear un sistema que pudiera enseñar a niños como él, en lugares donde no había maestros. Una tarde, mientras leía sobre Gödel y los límites de los sistemas axiomáticos, alguien entró. Era Varela. Tomás levantó la mirada. El profesor se acercó en silencio. Sacó un libro viejo de una estantería. Lo hojeó, y sin mirar a Tomás, dijo: «Supongo que estás contento. La universidad, la prensa, los premios». Tomás cerró su cuaderno. «No busco eso. Solo quiero entender, aprender, y ojalá, enseñar algún día». Varela lo miró por primera vez sin arrogancia. «¿Por qué enseñar?» «Porque sé lo que se siente que nadie crea en ti», respondió. «Y no quiero que nadie más sienta eso nunca». Hubo una pausa, y por un segundo, una grieta apareció en el muro de Varela. «Yo también fui becado», dijo. «En otro país, otra época. Me dijeron que no encajaba. Me forjé con rabia. Me prometí nunca fallar, pero en el camino me olvidé de escuchar». Tomás lo miró con respeto. «Todavía puede escuchar», dijo, y sin más, volvió a sus ecuaciones. Desde ese día, Varela no volvió a interrumpirlo. No volvió a retarlo, ni a ignorarlo. Comenzó, poco a poco, a seguir sus avances, a leer sus ensayos. Incluso lo invitó a dar una clase sobre lógica matemática a los alumnos de último año. Tomás aceptó. La clase fue distinta. No usó pizarra. Usó preguntas, juegos, modelos con objetos cotidianos. Hizo que todos participaran, incluso los que se burlaban de él. Al final, una de las alumnas, que solía despreciarlo, se le acercó. «Pensé que eras frío, pero ahora veo que solo eres distinto». Él sonrió. «Todos lo somos. Solo necesitamos un espacio donde serlo no sea una amenaza». La escuela cambió. Lento, pero cambió. Varela empezó a hablar de pensamiento divergente. El Consejo Académico invitó a Tomás a ayudar a rediseñar el currículo de matemáticas. Y su historia fue usada como ejemplo en la formación de nuevos docentes. Pero lo que Tomás no sabía era que su camino apenas estaba comenzando. Porque una carta, una invitación, estaba por llegar. Y con ella, una oportunidad que solo ocurre una vez en la vida. La carta llegó un martes, doblada dentro de un sobre blanco sin logotipo. No traía estampillas brillantes ni bordes dorados, pero contenía dentro de sí un futuro que ni siquiera Tomás había imaginado. Era de una fundación internacional dedicada a la educación y el desarrollo de talentos excepcionales. Habían escuchado sobre por medio de una conferencia donde su profesor universitario, el doctor Benavides, había mencionado a un joven de 13 años que comprendía la curvatura del espacio-tiempo como quien respira. Habían buscado su nombre, su historia, sus notas, y le ofrecían algo inédito, una beca completa para un programa de investigación internacional juvenil en Suiza, en el mismo centro donde décadas atrás se desarrollaron partes del proyecto del Gran Colisionador de Hadrones. Tomás no sabía cómo reaccionar. Su madre, al leer la carta con él, solo le dijo una frase: «Si tu mente ya no cabe aquí, es hora de dejarla volar». Y así fue. Con ayuda de la fundación, consiguió pasaporte, traductor, permisos especiales. En menos de un mes,
Estaba en un avión por primera vez, volando por encima de nubes que solo había visto en libros. No conocía a nadie, no hablaba el idioma, pero llevaba consigo lo más importante, su mente y su libreta. El programa duraría 6 semanas. Estaría rodeado de jóvenes de todo el mundo, hijos de científicos, premios nacionales, estudiantes con acceso a los mejores laboratorios. Y entre ellos, Tomás, con su mochila de siempre, sus cuadernos cosidos, y una mente como pocas. Desde el primer día, dejó huella, no por arrogancia, por resultados. En una de las primeras sesiones, el grupo fue retado a crear un modelo predictivo sobre movimiento cuántico en sistemas abiertos. Mientras todos discutían teorías estándar, Tomás propuso una aproximación basada en intuición geométrica. Los mentores se sorprendieron. Su razonamiento era claro, visual, fluido. No se apoyaba en lo que le habían enseñado, sino en lo que había descubierto. A los pocos días, era invitado a hablar en sesiones avanzadas, y algunos expertos adultos se quedaban a escucharlo con lápiz en mano. Una noche, luego de una larga jornada, uno de los profesores se le acercó. ¿Cómo haces para entender todo tan rápido? Tomás se encogió de hombros. No lo entiendo rápido. Lo veo, lo siento, como un mapa que ya estaba ahí, pero que solo necesitaba ser leído. La respuesta dejó al mentor sin palabras. Pero lo más impactante ocurrió en la cuarta semana. El director del programa presentó un reto especial: diseñar un nuevo método de enseñanza matemática para niños sin acceso a tecnología. El grupo se dividió en equipos. Todos comenzaron a escribir propuestas, con gráficas, modelos digitales, simuladores. Tomás pidió algo diferente: papel. Y durante 2 días, escribió a mano un método basado en juegos mentales, estructuras naturales, simetría corporal y narrativas que ligaban los números con emociones. Usó ejemplos como: el 8 es el abrazo que no termina, el 1 es la columna que sostiene, el 3 son las alas del equilibrio. Diseñó secuencias donde los alumnos aprendían por ritmo, imagen y asociación. Cuando lo presentó, el salón quedó en silencio. Nadie había visto algo así. Era matemática, poética. El jurado internacional votó unánimemente. Tomás sería premiado con el reconocimiento a la innovación educativa juvenil. Y su propuesta sería publicada. La última noche en Suiza, Tomás miraba las estrellas desde el ventanal del dormitorio. No lloraba, no reía, solo pensaba. Pensaba en su escuela, en Varela, en su madre, en la biblioteca vacía, en los silencios que alguna vez lo hicieron dudar de sí mismo. Sabía que su vida había cambiado, pero también sabía que su historia no era solo suya. Era la historia de todos los que alguna vez fueron subestimados, ridiculizados, ignorados. La historia de quienes, a pesar de todo, decidieron no rendirse. Y fue ahí donde tomó una decisión que marcaría su destino. Volvería, no para quedarse, sino para devolver, para sembrar, para construir algo más grande que él. Cuando Tomás volvió a su país, no lo hizo como una celebridad, aunque ya muchos lo reconocían. Lo hizo con los pies en la tierra y la mirada más firme que nunca. Llevaba en la mochila más que papeles y diplomas. Traía una visión, un proyecto, un compromiso. Volvió primero a su colegio. Entró por la misma puerta, saludó al mismo guardia, caminó por los mismos pasillos. Los alumnos lo miraban con asombro, con curiosidad, incluso con respeto. Algunos profesores lo abrazaron. Otros simplemente bajaron la mirada. Y Varela lo esperaba en el aula. Solo, Tomás entró. Se hizo un silencio largo. El profesor lo observó con una mezcla de emociones que él mismo no lograba descifrar. Finalmente, habló. ¿Volviste? Siempre dije que lo haría, respondió Tomás, sereno. ¿Para quedarte? Para empezar. Tomás sacó de su mochila un cuaderno grueso, empastado. Lo dejó sobre el escritorio de Varela. Esto es para usted. Es una propuesta para transformar el plan de estudios. No es perfecto, pero puede hacer una diferencia. Varela lo tomó. Lo abrió. Leyó la primera página. Luego la segunda. Sus labios temblaron apenas. ¿Tú hiciste esto? Lo soñé en muchas bibliotecas. Lo escribí en muchos silencios. Varela no respondió. Solo asintió. En los meses siguientes, Tomás se convirtió en un referente dentro y fuera del colegio. Fundó un pequeño centro de apoyo académico gratuito para estudiantes con dificultades. Lo llamó Horizonte. Cada tarde, después de sus clases universitarias, iba allí a enseñar, a guiar, a escuchar.
A veces eran 5 niños, otras 20. Pero siempre estaban ahí, porque sabían que con Tomás no había juicios, solo posibilidades. Lo más impactante no era lo que enseñaba, sino cómo lo hacía. Usaba ejemplos cotidianos, metáforas, juegos, cuentos, sonidos. Una vez explicó los logaritmos comparándolos con ecos en un túnel. Otra vez, enseñó geometría usando una cuerda y un espejo. Los niños reían, aprendían, preguntaban sin miedo. Algunos padres, que no sabían leer, comenzaron a asistir solo para ver cómo lo hacía. La noticia se esparció. Una fundación nacional le ofreció recursos para ampliar Horizonte. Él aceptó, pero con condiciones, que fuera autónomo, gratuito y liderado por jóvenes como él, no por burócratas. Y así creció. Pronto, otros jóvenes comenzaron a sumarse, excompañeros, nuevos voluntarios, incluso antiguos profesores. Se abrieron sedes en otros barrios, luego en otras ciudades. Y en pocos años, Horizonte se convirtió en una red nacional de educación alternativa, inclusiva y transformadora. Tomás, sin buscarlo, se volvió símbolo. Y aunque le ofrecieron cargos, títulos honorarios y becas en el extranjero, él decidió quedarse, al menos por un tiempo más. Porque entendía que los genios no son los que se van para ser grandes, son los que regresan para hacer grandes a los demás. Una mañana, recibió una carta. Esta vez no era una invitación. Era una propuesta, participar en la reforma educativa del país. Querían que su voz fuera parte del cambio, que su visión se tradujera en políticas, que sus ideas llegaran a miles, no solo a cientos. Aceptó. En una sala llena de ministros, expertos, pedagogos y tecnócratas, Tomás habló con voz pausada. No usó tecnicismos. Habló de sus alumnos, de sus silencios, de sus preguntas. Dijo frases que quedaron grabadas. El talento no se reparte por apellidos. Si el sistema no escucha a quienes enseña, no es un sistema, es una muralla. Educar no es llenar cabezas, es encenderlas. Los niños no necesitan más datos. Necesitan más fe. En ellos. Muchos aplaudieron. Otros callaron, incómodos, pero todos lo escucharon. Tomás no buscaba poder, ni prestigio. Solo quería que ningún niño volviera a sentirse como él alguna vez se sintió. Solo, invisible, ridiculizado por pensar diferente. El tiempo pasó. Horizonte ya no era solo un proyecto, era un movimiento. Había cambiado la vida de miles de estudiantes. Su enfoque se estudiaba en universidades extranjeras. Su método era replicado en escuelas rurales, centros comunitarios y hasta prisiones juveniles. Tomás era mencionado en artículos, conferencias, incluso libros, pero él seguía siendo el mismo. Caminaba por los pasillos como siempre. Usaba los mismos cuadernos, la misma mochila vieja, los mismos gestos suaves. Solo que ahora, la diferencia era que lo escuchaban. Y más aún, lo buscaban. Varela se había jubilado. Un día, lo invitó a tomar café. Lo recibió en su casa, ya sin el aire de superioridad, sin la barrera del escritorio. Solo como un hombre que se sabía testigo de algo más grande que su propia trayectoria. Nunca te pedí perdón, le dijo. Y tal vez nunca supe cómo hacerlo. Tomás lo miró y respondió con una sonrisa tranquila. No tiene que pedirme nada. Yo también aprendí gracias a usted. Se abrazaron, no como profesor y alumno, sino como dos seres humanos que se transformaron mutuamente. Años después, Tomás fue invitado a una cumbre internacional sobre educación y tecnología en Japón. Dio una charla ante miles de personas. Habló de cómo las matemáticas lo salvaron de la desesperanza, de cómo un niño puede encontrar refugio en una fórmula, de cómo el silencio, cuando se escucha, puede ser la semilla de una revolución. Un aula no es un lugar, es un latido. Un maestro no es quien habla, es quien enciende. Y un genio no es quien sabe más, es quien usa su saber para liberar a otros del miedo. El público se puso de pie. Algunos lloraban, otros no podían dejar de aplaudir. Tomás bajó del escenario, caminó entre la gente y volvió a casa, a su barrio, a su primer salón de clases, donde ahora se reunían niños de toda la ciudad para escuchar sus cuentos matemáticos. Allí, un pequeño niño le preguntó una vez, ¿cómo hiciste para aprender tanto? Y él respondió, primero, aprendí a no creerle a quienes me dijeron que no podía. Después, ya nada me detuvo. La historia de Tomás no terminó en un diploma, ni en una medalla, ni en un nombre en la televisión. Terminó
O más bien, siguió, en cada niño que un día, como él, se atrevió a levantar la mano, aunque todo el mundo le dijera que no tenía derecho a hacerlo. Porque un genio no es un milagro. Un genio es una llama que arde en silencio, hasta que alguien se atreve a mirar.